Continuamos en Perfil, estamos conversando con Monseñor José La Trinidad Valera Angulo, obispo de la diócesis de Guaraní. Nos venía hablando sobre el tema de la racionalidad en el comportamiento de la humanidad en medio de esta crisis ideológica, política, de personalismo. Nos está haciendo una interesante reflexión. Monseñor. Bueno, aquí, digamos, nadie se imaginaba que esta situación se iba a dar en este momento. Yo recuerdo a nivel de iglesia cuando se convocó el Concilio Vaticano II. Había un estilo de vida eclesial de mucha imposición. Era Roma la que mandaba absolutamente. A los obispos les correspondía simplemente obedecer las órdenes de Roma y ya estaban bien, tranquilos todos. Había un papa que era considerado como el hombre más culto posiblemente de Europa, un hombre cultísimo, Pío Juan XII, 23, no, Pío Pío XII. Y llega Juan 23, que era un cura de pueblo, llega dando besitos y llega abrazando a todo el mundo y con mucha alegría. Y algunos pensaron, se acabó la iglesia. El Papa bueno. Y fue el Papa que abrió el camino del Vaticano II y dijo que entre aire. Por cierto, se decía que en una oportunidad llegaron un grupo que invitaron de religiosas, las superiores de distintas comunidades, y empezaron a hablarle muchas cosas, el estilo, claro, de ese momento, la espiritualidad y la cosa. Y él se levantó tranquilo, abrió las ventanas y dijo, dejemos que entre el Espíritu Santo aquí también para que nos hable. No, en este momento no es asunto de digamos, más poder, sino de ejercer autoridad. Confundimos poder con autoridad. El poder es destructivo, la autoridad es inclusiva. Y entonces, si yo me siento incluido en un diálogo, en un respeto y en una tolerancia, yo asisto. Pero si no me llevo un bate por lo menos para defenderme, ¿no? Ese es el problema que tenemos nosotros, que pensamos que con el armamento somos más fuertes que los demás. No, la fortaleza mayor es la racionalidad. La racionalidad me enseña a mí a buscar caminos siempre nuevos de diálogo, de encuentros, de toma de decisiones en común, de saber que el mundo no va a dejar de ser mundo porque yo hago una guerra, sino que voy a salir mal parado y voy a quedar muy mal parado en la historia. Porque los que emprenden este tipo de ofensa a la humanidad es este gigante que es Rusia se mete con Ucrania, pero por acá no echa, para acá no, porque está el dinero, porque está el poder, porque tantas cosas, ¿no? Entonces, sigue siendo la aldea global que reclama paz. Toda la historia de la humanidad ha sido conflictiva, toda la historia de la humanidad, pero estamos llegando a unos niveles de destrucción que son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque el que busca el pleito, el que busca la guerra, sabe con qué cuenta para destruir al otro. Y que si los vecinos se interesan por defender, también serán destruidos, ¿no? Digamos, uno ve las informaciones que Rusia se equivocó aquí, que allá hay. No es que se equivocó, está probando armamento, está probando a ver qué tanto auxilio hay de Occidente para estos países de allá, no solamente Ucrania. Y quieren hacer la aldea global a la fuerza. Alguien decía que en este ejemplo de lo que está aconteciendo en el este de Europa entre Ucrania y Rusia, pudiera ser aplicado en su realidad en naciones o en espacios que se diferencian y que están a la expectativa o a la caza de algún conflicto que los enfrente, hasta quizás con posibilidades de aniquilación. O sea, son más los parecidos entre los ucranianos y los rusos que no se conocen, entre los venezolanos y los colombianos que no se conocen, para que terminen en una guerra matándose unos con los otros, cuando los que sí se conocen, cuando los que tienen la posibilidad
de intercambiar, de compartir, de arreglar las cosas para que esa gente no termine matándose, lo que hacen es precisamente utilizar a su propia gente para llevarlos a un conflicto. En ese marco de situaciones, ¿qué le queda al resto de la humanidad por hacer? Y se lo preguntamos a un pastor de la iglesia que tiene la responsabilidad justamente de conducir ovejas, orientarlas, y por una vida mejor y por la racionalidad, que es una de las palabras que usted utilizó hace poco. En la iglesia ha pensado en muchas oportunidades el problema de la guerra. En la iglesia ha reflexionado sobre esta verdad a partir de la revelación. Caín y Abel, ¿no? Dos hermanos. Era una sociedad grande, pero la narración restringe a dos personas, Caín y Abel. Y cuando en una familia hay esa división, cuando en una familia se pierde el respeto y la identidad, pues vienen todos los desastres. Caín mata a su hermano y quiere lavarse las manos, y Dios le reclama: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Aquí, en esta situación, un análisis racional tranquilo no hay, porque están en ejecución en este momento de ver las alianzas, los resultados. Las informaciones que llegan son tan duras que los rusos, según las informaciones, van dejando cantidad de cadáveres para que los recoja el ejército contrario y vea de lo que son capaces. Hombres y mujeres sin culpa de nada, no son soldados, no son nada, y los liquidan para dejarlos en la calle para que los otros vean que la cosa es en serio. Es el anhelo de imponerse y perder todo tipo de racionalidad. Los que van allá están drogados, porque eso los drogan para poder ponerlos eufóricos de que están triunfando. En segundo lugar, es una obediencia a la mentira, a la falsedad. Se le dice que matando al otro van a crecer como personas. Y la imposición que quieren hacer allá a Ucrania, pues nos dice a la humanidad que tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos y pensar qué estamos buscando. Porque las constituciones de todas las naciones hablan de paz. Todas las constituciones, incluso las más guerreristas. Vamos a imponer la guerra, pero para obtener la paz. Pero la paz de los muertos no es paz. Entonces, ¿qué hacer en este momento? La Iglesia propone varios caminos. En primer lugar, la oración. Nosotros creemos en la oración y allá hay gente que está haciendo oración. Segundo, conocer realmente la realidad para tratar de prestar una ayuda. Uno no sabe de dónde puede venir la ayuda. Muchas veces viene de algún ucraniano que vive entre nosotros aquí en Venezuela y da un dato: mire, en tal parte se necesita esto. Y luego la ayuda económica. La ayuda económica. El Papa se desprendió de una cantidad de dinero y se los mandó para comprar medicina para los enfermos que quedan, para los heridos que quedan. No es para comprar armas para caerle a Rusia, sino que están cayendo muchos heridos. Y yo diría el sentido de humanidad, recuperar el sentido de humanidad. Y aprovecho para decirle a toda Venezuela, a todos los interesados, la guerra no es la solución. La soberbia no es la solución. La vanidad no es la solución. Vanitas, vanitatis et omnia vanitas, decían los latinos. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Se quiere imponer allá simplemente para tener más territorio, más esclavos, más servidores, más poder, pero no se busca el crecimiento de la humanidad en humanismo. ¿Qué libros se van a escribir sobre esto? ¿Qué recuerdos van a quedar en las nuevas generaciones? ¿Qué estamos sembrando nosotros que desde lejos miramos estos acontecimientos, que no nos conviene a nosotros nunca entrar en una situación de estas de guerra? Y en definitiva,
recordar que todos somos humanos. Hoy por mí, mañana por ti. Uno no sabe lo que puede suceder. Lo que yo he leído acerca de Putin es que es entrenado en alto grado en defensa personal. Es un hombre agilísimo y es todo eso. Pero a nivel de pensamiento, a nivel de razonamiento es débil. Es débil porque no distingue la importancia de una persona, de una nación, el gusto por la paz, el anhelo de convivir con los demás y dialogar. Las cosas se pueden dialogar. Pero sin embargo llama la atención que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa se une al presidente de Rusia en su lucha por Ucrania, cuando era un hombre que participaba en aquellas actividades ecuménicas a los fines de evitar que ese tipo de conflictos se dieran. ¿Cómo analizan ustedes en la Iglesia Católica ese pronunciamiento? Para la Iglesia es un dolor porque desde el Concilio Vaticano II hemos entendido que la religión, indistintamente de la Iglesia que se esté, es de adoración a Dios y respeto al prójimo. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Nosotros, ese primer mandamiento de la ley de Dios es fundamental. Cuando uno se olvida de eso, cuando yo defiendo al fuerte para estar bien con él y no me ataque, estoy destruyendo al débil. Yo tengo que hablar de un diálogo y un diálogo que permita crecer como personas. El Papa está hablando muy claro. El Papa Francisco ha hablado muy claro sobre el sentido, el sinsentido de esta guerra, de dos vecinos, de dos hermanos, de dos países que limitan ahí y que se pongan a pelear en este momento de la historia. Conversamos con Monseñor José de la Trinidad Obrera Angulo, con quien continuaremos intercambiando aspectos interesantes en el marco de su conocimiento de la postura de la Iglesia, los días santos que estamos viviendo hoy, en estos días, en la capital del Estado portugués, en nuestra entidad, en el mundo entero. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad. Ya regresamos a partir.